Continuamos en Café Sin Rosca, estamos en el noticiero de Hoja de Ruta Radio y esto es al César lo que es del César. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan en este momento, gracias a don Edgar Guzmán que nos saluda desde Ambato, siempre pendiente de nuestro programa. Estimados amigos, yo creo que está bien toda manifestación, toda reunión, toda protesta está bienvenida, porque está en la Constitución el hecho de protestar. Ayer se llamó a un plantón en la Asamblea Nacional, fueron algunas personas, no voy a decir si son muchas, si son pocas, puede ser hasta uno el que vaya a reclamar, eso no es problema. Pero nadie les cataloga de terroristas, nadie les cataloga de delincuentes, aquellos que van a manifestarse en contra de la Asamblea Nacional. Están en todo su derecho. El asunto es, si están tan indignados con lo que está pasando en el país, especialmente si están pidiendo seguridad, creo que se equivocaron de sitio. No es en la Asamblea donde deben reunirse, es en Carondelet. Porque la seguridad es potestad del gobierno central. Y de lo que entendemos, no hay leyes que se estén tratando en la Asamblea Nacional para la seguridad. Si ustedes toman la enmienda que se bajó el mismo Guillermo Lasso en el 2018, cuando decía que no hay que desviar la naturaleza de las funciones del ejército ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas, y se bajaron las enmiendas porque podían haberse bajado parcialmente las enmiendas. No querían la reelección indefinida, perfecto, bájese en esa. Pero ¿por qué tenían que bajarse la que le cambiaba las funciones a las Fuerzas Armadas y le permitía salir a patrullar en la seguridad interna? ¿Por qué? Porque era cuestión política. No me vengan a decir que eran otros momentos y no estaban tan fregados con el narcotráfico, pero si ustedes están acusando al gobierno de Rafael Correa, que fue donde empezó todo esto. Entonces ahí se tomó la decisión de que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía en la seguridad interna. Y fue el mismo Guillermo Lasso el que hizo campaña para que se bajen esas enmiendas. Entonces, ¿quién les entiende? Ahora quieren que se ponga porque supuestamente esa es la solución. ¿Y por qué no fue la solución en el 2018? Porque era un tema político. Más que un tema que les importe la seguridad. Entonces a la señorita Verónica, que no tengo el gusto de conocerla ni tengo el apellido tampoco, me dicen que es hija de un periodista guayaquileño, que no tengo el gusto tampoco de conocerla ni conocerle a él, pero a él sí le conozco. Sí, Had, el periodista Had. No tengo el gusto de conocerle a ella, pero a su padre sí conozco sus actitudes, por ejemplo, de ir armado al Congreso Nacional, ¿no? Cuando funcionaba el Congreso en los bajos del Banco Central del Ecuador. Cuando burlonamente le quitó el sombrero a Salvador Quispe, por ejemplo. Todas esas cosas sí nos acordamos. Entonces, quieren un buen Congreso en el que empiece con su papá, estimada Verónica, diciéndole, oye, no queremos que se repita lo que vos hacías. Hay un rumor de que supuestamente se está por firmar la muerte cruzada. Insisto, que lo haga, señor presidente, hágalo. Pero ayer ya le escuchamos al representante de su bancada diciendo que no van a ir por la muerte cruzada si es que hay el juicio político, porque él se va a defender, ya que no quieren ir a elecciones anticipadas. Bueno, también, ¿quién les entiende? ¿Quién les entiende, estimados amigos? O sea, hace unos días ya tenía el documento en su escritorio el señor presidente de la muerte cruzada. Bueno, vamos a muerte cruzada, vamos a elecciones anticipadas. Pero ahora parece que ya no les conviene, después de este error garrafal que cometieron algunos portales en publicar una supuesta decisión de la Corte Constitucional, cuando la Corte Constitucional aún ni siquiera se había reunido. Estas cosas, por ejemplo, crean un ambiente totalmente enrarecido aquí en nuestro país.
Esperemos con paciencia que la Corte Constitucional se pronuncie. Pero qué bueno fuera que la Corte Constitucional abra la información y se reúna públicamente y tome la decisión públicamente. No para saber quién vota, ¿por qué? Porque cada quien tiene su criterio. Pero saber cómo votan y saber cómo se desarrolla esa reunión. ¿Por qué tanto misterio en la Corte Constitucional? Si es un trámite de admisibilidad que nos interesa a todos, tanto a los que no quieren el juicio político como a los que sí queremos. Entonces debería ser público, al menos hay una ley que habla de la información pública. No sé por qué tanto misterio en la Corte Constitucional, o qué está pasando. Porque crea estas dudas en la ciudadanía, porque ayer lo que se decía es ya les pasaron billete, y yo no creo que sea eso. A lo menos yo quiero pensar que no sea eso. Perdón. Pero, ¿por qué no es pública la reunión de la Corte Constitucional? Ayer, los que festejaron el día anterior el dictamen de inadmisibilidad, se me complica la palabra, de la doctora Teresa Noques, que no admitía el juicio político, ya para hacerle más sencillo, fue festejado por muchos, inclusive portales de información que también son muy apegados al gobierno de Guillermo Lasso, empezaron a festejar diciendo que se acabó el show, que ya no hay juicio político. Y claro, la gente se burló y dijo, oigan, no saben el procedimiento, todavía falta. Los mismos que festejaban el que no haya la admisibilidad del juicio político el lunes, ayer se burlaban de los que creyeron que se había reunido y se había admitido el juicio político. Para que vean cómo están las tensiones en este país, ¿no? Tensiones que nos tienen enfocados en ese juicio político y no en lo importante, que es las declaraciones del presidente de la República en una emergencia como la de Alauzí, en la que él ve la oportunidad de reactivación económica sobre los cadáveres que pudo haber evitado. Sí, estimados amigos, para que vean una vez más el señor banquero, presidente de la República, él ve dólares y oportunidades en las cosas que su gobierno no pudo evitar, cuando tuvo todo el tiempo para evitar la mortandad que vamos a tener. Porque ahorita dicen solo 11. Antes dijeron 16, después se bajaron a 7. Ahora dice que ya son 12. Pero tenemos 68 desaparecidos. Supongamos, y pongámonos en la lógica, de que no aparezcan estas 68 personas. Estaríamos hablando de 80 víctimas. 80 víctimas que se pudieron evitar. 80 víctimas a quienes el gobierno les echa la culpa. Porque no salieron, dice el gobierno. No salieron, dice la Secretaría de Riesgos. No quisieron salir. ¿A dónde? ¿A dónde, secretario de Riesgos? ¿A dónde salían? Si no había albergues, si no había colchones, si no había cobijas, si ni siquiera estaba organizado ese albergue. ¿A dónde quería que vayan? Ahora la culpa es de los muertos. Ahora la culpa es de aquellos que no salieron, dice. Cuando se hacía evidente que iba a pasar una catástrofe ahí en Alauzí. ¿Por qué no tomaron las medidas correspondientes? Porque no les dio la gana. Porque había un ingeniero del MTOP que insultaba a la gente cuando la gente les decía, ingeniero, aquí va a pasar algo. Y él les contestaba, ¿y usted es el ingeniero civil? No, entonces cállese. ¿Dónde está ese individuo ahora? No solo nos interesa que el señor presidente haya dicho que va a recibir su castigo. ¿Cuál va a ser el castigo? Debería estar preso ese ingeniero por negligente. Y en vez
de que el señor presidente vaya con soluciones, va a quejarse. Porque dice que su ministra de Vivienda ya le ha pedido al alcalde saliente de Alausí un terreno para ubicarles. Que el 1 de marzo ha pedido, y del 1 de marzo al 24, señor presidente, se iban a construir 600 casas. ¿No sería mejor sacarles a un albergue e ir construyendo poco a poco en ese terreno las casas? Que no era la solución, las 600 casas en ese momento. Hay soluciones prioritarias, como las de tener albergues y salvar vidas. Pero no, el señor presidente ya vio un negocio. ¿Y cuál fue el negocio? ¿Cuál fue el negocio? Que ahí está la reactivación económica, la reconstrucción de la UCI sobre los cadáveres, señor presidente. Y así hay gente que defiende todavía la gestión de Guillermo Lasso. No entiendo. Bien está que vayan a reclamarles a los asambleístas. Bien está. No nos quejamos y les decimos, están perfectos, tienen todo su derecho. Pero creo que están mal informados. La seguridad en Carondelet. Los asambleístas pueden hacer millones de proyectos de ley, pero si no hay quien ejecute, que en este caso es el gobierno nacional, entonces quedamos en letra muerta. Y para finalizar, porque ya está con nosotros nuestra invitada vía telemática, indicarles que lo sucedido ayer con el perrito, que muchos dicen, ¡ay, cómo se fijan en un perro! Es la calidad que tenemos de presidente o de personas que están en Carondelet. No es bien visto, dicen, un perro en la presidencia de la República. Y yo sostengo lo que dije ayer en la noche en Zoom. Claro, no es buena imagen que un noble animal esté rodeado de quienes hoy habitan Carondelet. Estimados amigos, muchísimas gracias. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.